¿Cómo están ustedes? Feliz mediodía. Estaremos conversando hoy sobre la caída que viene registrando la producción de alimentos, 24,6% según Cavidea. También estaremos hablando sobre el término riesgo país. Igualmente sobre el aumento que vienen experimentando las legumbres, las frutas y las hortalizas debido al aumento salarial, el reciente aumento del 1 de septiembre. Así que todos muy atentos. Y sin más, vamos a iniciar nuestro programa. Y tal como lo dijimos, vamos a hablar sobre Cavidea, que es la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos. Reportó que la producción de alimentos ha disminuido en 24,6%. Sin duda alguna, lo que es el aumento de la producción y del abastecimiento pleno sigue siendo un gran problema de preocupación para todo el gobierno, y sobre todo porque la respuesta debe ser que la agricultura debe incrementar su oferta. 24,6% al comparar julio 2016 con julio 2015, ese ha sido el incremento en cuanto a la caída de la producción de alimentos aquí en Venezuela. Efectivamente, Darcy, y en este contexto, amigos, el general Padrino López dijo el día sábado pasado que la milicia y la Fuerza Armada Nacional está a la disposición de apoyar la gran misión abastecimiento soberano para garantizar el incremento de la producción y el abastecimiento de los productos básicos en todo el país. Explicó el ministro en sus palabras lo siguiente, que voy a citar textualmente: estoy seguro que este semestre vamos a registrar niveles de abastecimiento mayores de los que hemos presentado en el primer semestre, y el próximo año 2017 ya tendremos toda una estructura para aumentar la producción, para mejorar la distribución, señaló el general ministro. Explicó también que la aplicación de esta medida hará ver resultados tangibles en los próximos meses. Como podemos ver, Darcy, seguimos en el plano de las promesas y de que se está hablando pues de la inserción de la Fuerza Armada directamente en el manejo de la economía. Detalló también el general Padrino López que más de 3.000 milicianos que se encuentran en el Fuerte Tiuna están listos para trabajar en estas labores, junto con 300.000 milicianos más que van a trabajar a nivel nacional, coordinados y dirigidos por diferentes generales, contraalmirantes y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, que también ayer domingo fueron designados a cargo y al frente de cada uno de los diferentes rubros considerados estratégicos en materia de alimentos y productos de la cesta básica. 18 generales, almirantes y contraalmirantes, Darcy, al frente de la economía. Habrá que esperar el tiempo, sobre todo, y la evaluación del desempeño de estos nuevos generales que han sido asignados para la vigilancia de lo que es la cesta alimentaria familiar. Porque el problema sigue y es altamente preocupante en lo que es el desabastecimiento, la escasez, porque así como lo reveló Cavidea, ese descenso de 24,6% en la producción de alimentos, Cavidea, que es la agrupación, es la cámara que agrupa a todas las empresas que elaboran productos realmente, pues la persistencia ante la escasez y el desabastecimiento es cada vez mayor por ese desequilibrio tan grande que hay entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, aquí, amigos, sigue imperando lo que es el poder de la escasez. A través del poder de la escasez, el imperio de la escasez es lo que determina los precios. ¿Y cómo influye en todo esto? Cuando el aumento de la canasta alimentaria familiar y la canasta básica normativa cada vez es mayor mes tras mes. Y la pérdida de compra real de todos los venezolanos para obtener esa canasta alimentaria, escasez, desabastecimiento, inflación y baja producción, escasa oferta, es una distorsión, un desequilibrio macroeconómico altamente grave. Sí, y en ese contexto, Darcy, el gobierno ha autorizado, como todos sabemos, la importación y distribución de alimentos y productos básicos de origen colombiano, que efectivamente ya se ven y se expenden y se pueden comprar en consecuencia en diferentes supermercados y mercados de diferentes estados del país, no solamente aquí en Táchira. A ese efecto, por ejemplo, el director de Consecomercio del estado Zulia,
Franco Cafonselli, opina que si bien se está trayendo productos colombianos, la cantidad de estos alimentos que están llegando, según su parecer, no son suficientes para contrarrestar el nivel de escasez que se está presentando en el país. Cafonselli explicó textualmente lo siguiente: todo lo importado por esta vía se vende a precio internacional. Básicamente estos productos han sido importados a la tasa de divisas que se maneja en el lado colombiano, que en la práctica es el dólar DICOM, y esto hace que en consecuencia el precio en bolívares de estos productos sean muy elevados. De manera que no es solamente un problema de cantidad, según Cafonselli, de que la cantidad no es suficiente para cubrir el desabastecimiento, sino que los precios de estos productos están fuera del poder adquisitivo del sueldo y del salario promedio del venezolano. Es así, porque el informe más reciente presentado por el Sendas, y se lo digo textualmente, señala que en julio pasado una familia de 5 miembros debió destinar 465.034 bolívares con 79 céntimos para la compra de la cesta básica familiar. Esto indica que con un salario mínimo de 15.051 bolívares con 15 céntimos vigente para esa fecha, cuando dio el Sendas este dato, se podría adquirir solamente 3,23% de la canasta básica. Sin embargo, con el nuevo salario que empezó a operar desde el pasado 1 de septiembre, 22.576 bolívares con 72 céntimos, el panorama, pues por supuesto que no mejora mucho, solo alcanza para adquirir 4,9% de la canasta familiar. Es simplemente con esos aumentos, Fidel, vivir la ilusión, y yo creo que ya los trabajadores cuando les aumentan ya no tienen ni derecho de vivir la ilusión de que se les aumenta para que les represente algo ese aumento en cuanto a la capacidad de comprar y adquirir bienes, artículos, productos, sobre todo alimentos. Y en ese contexto también en el que pues, se ha puesto a la Fuerza Armada al frente de manejar el plan alimentario del país. Hay voces discordantes dentro de las propias Fuerzas Armadas y del personal retirado. Por ejemplo, los generales Briceño García y Raúl Salazar, quienes fueron ministros de Defensa de Venezuela, opinan que insertar a la Fuerza Armada y ponerla al frente del manejo de una situación que ha sido provocada por la ineficacia y la ineficiencia de las políticas del gobierno es simplemente trasladar esa ineficacia y esa ineficiencia a las Fuerzas Armadas, y que sea entonces en consecuencia la población quien responsabilice a la Fuerza Armada de la situación. ¿No están de acuerdo? Sí, porque el desabastecimiento igualmente producto de la escasez se genera a través de una falta de visión, de gerencia pública para administrar. Así que bueno, amigos, hasta aquí este segmento. Vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, seguimos en Un Mundo de Economía aquí con ustedes, y a continuación en el Diccionario Económico vamos a estar hablando de un término importante. Importante porque tiene mucha influencia en la vida del país y de cualquier país. Vamos a hablar del riesgo país. Así, damos inicio a este importante término. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador económico y financiero que mide el diferencial entre los bonos cero riesgo de Estados Unidos y los bonos emitidos por los países de economías emergentes tendentes a inestabilidades y con incertidumbres crecientes. Verbigracia, Venezuela. Seguimos. Venezuela, por contener en su seno económico problemas de naturaleza estructural no solucionables en el corto plazo, su riesgo es demasiado alto, por el orden de los 2.800 puntos, o sea, un 33% por encima de lo que debe pagar un país de economía fuerte en la consecución de un préstamo. Así las cosas. Para que un país o una sociedad, entendiéndola como una formación económico-social histórica, pueda procurar estratégicamente algún nivel de desarrollo a partir de lo económico, le toca, ya que no tiene otra opción, estar al día con sus cuentas macroeconómicas,
pues si no, la hegemonía globalizadora del capital transnacional le restringe la posibilidad de conseguir préstamos de las entidades financieras encargadas para tal fin. Bueno, como pudieron ustedes apreciar, amigos televidentes, eso es a lo que se refiere el riesgo país, sobre todo el riesgo país aquí en Venezuela, como se ha incrementado 33%. Ha sido su incremento, en cuanto a por qué este riesgo, Fidel, y tal como ustedes lo vieron, se divide el riesgo país de un país, el riesgo país aquí en el caso de Venezuela debido cada vez es más elevado por esos desequilibrios macroeconómicos tan grandes. Hablar de desequilibrios macroeconómicos hay cuando hay desequilibrios específicamente en materia de política fiscal, política monetaria y política cambiaria, y no es para menos, con tantas distorsiones, con tantos desequilibrios en cada uno de estos elementos que conforman lo que es la macroeconomía. Y es que el indicador de riesgo país tiene una importancia realmente sobresaliente, sobre todo en términos de generar una imagen que tiene la economía del país y un país en general frente al potencial inversionista que puede mostrar por interés el conjunto de los inversionistas extranjeros o internacionales respecto a un país. A nivel mundial, amigos, el capital está en permanente circulación y movimiento. El capital privado y el capital público está constantemente buscando fuentes donde hacer inversiones que sean reproductivas y que en consecuencia le generen ganancias a esos capitales, repito, públicos o privados del mundo entero. Y un elemento clave que el capital y que el inversionista está permanentemente observando para la toma de decisión de qué, cuándo, dónde, qué cantidad invertir, es precisamente el indicador de riesgo país de aquellos países en los que tiene algún interés para hacer la inversión. Si el riesgo país tiene niveles muy altos, pues evidentemente está dando una señal de que invertir en ese país es de alto riesgo, porque puede haber algún tipo de afectación que reduzca, que disminuya, que afecte o que destruya la inversión que puede estar haciéndose en un país. Y esto o atrae o ahuyenta. De allí la importancia del nivel de riesgo que pueda mostrar un país. Por lo tanto, en tanto los bonos soberanos, los bonos aquí venezolanos estén muy por debajo en cuanto al indicador, al medidor, que son los bonos cero riesgo emitidos por los Estados Unidos, pues el riesgo país aquí en Venezuela será cada vez mayor, producto de todas las distorsiones, de todos los desequilibrios que hay en el orden de materia cambiaria, en el orden de lo que es política monetaria y política fiscal. Así que no es para menos, ¿no? Sí, y es que hay otra cuestión también con lo del riesgo país. Sería muy interesante, es un tema que da para mucho que conversar, porque sería interesante también analizar qué factores son los que influyen en la determinación de ese indicador de riesgo país, porque ahí participa de todo, desde los bonos, el comportamiento de los bonos, cómo se maneja la economía, cómo se diseñan las políticas, cómo se comporta públicamente el presidente y las altas jerarquías de un gobierno. Hasta eso influye en la imagen de país. Sobre todo en lo que se refiere a todo el centro, vamos a decirlo así, económico-financiero de un país, y sobre todo el papel, la autonomía que debe tener el Banco Central de un país para llevar a cabo y desarrollar todo lo que es en materia de política monetaria. Ahí está. Es falta de visiones, falta con mucha responsabilidad es que se debe manejar. De ahí la importancia de la macroeconomía a nivel del funcionamiento de la economía general de un país, de la totalidad de todos los agentes económicos que funcionan en un año. Y sobre todo de quienes participan en la dirección de esa economía. Por supuesto que sí. Porque en el fondo el indicador de riesgo país de lo que habla es de la ausencia o presencia de confianza. Es allí la importancia del término. Y es de allí la importancia de generar un indicador apropiado para sobre todo esa confianza para las inversiones extranjeras. Si no hay inversiones, por supuesto, si no hay producción, si no hay ahorro, no hay inversión. No hay manera de crecer. Bueno, señores, nos vamos a retirar por unos segundos y regresamos con nuestra tercera parte. No se vayan.
vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Gracias amigos por su atención. Y en esta parte vamos a hablar sobre ese ascenso que se vino presentando en cuanto a lo que son las hortalizas, las frutas, las verduras, aquí en mercados de nuestra ciudad debido al reciente aumento salarial del pasado jueves 1 de septiembre. Específicamente, precios tales como el pimentón, la zanahoria, el apio, el cebollín y el ajo porro superaron la barrera de los 1.200 bolívares el kilogramo este fin de semana y realmente fue así, Fidel. Yo lo comprobé porque hice el mercado ayer. El recorrido fue efectuado y esta información salió muy detallada, por cierto, en un amplio reportaje que hace el Diario de la Nación ayer domingo. Nada más en el mercado de los pequeños comerciantes se pudo constatar que la mayoría de los vegetales sufrió un aumento y no solamente en este mercado, en el resto de los mercados de la ciudad. La zanahoria alcanzó una cifra exorbitante, 1.600 bolívares el kilo, aunque el precio en algunos locales oscilaba pues también entre 1.400, 1.200, en fin. Y al igual que el ajo porro, la cebolla, junca y el apio, España, carísima. Sí, y bueno, y es que, hombre, esto tiene que ver y responde directamente a algo que estábamos conversando en el primer segmento y que estuvimos pues presentándoles a ustedes, el comportamiento del valor de la cesta básica. Y es necesario recalcar aquí, volver nuevamente al término. Según Sendas, como estábamos hablando, para el mes de julio recién pasado, la cesta básica para una familia de 5 miembros, que incluye alimentos, productos de higiene y servicios básicos, cerró en 465,000 bolívares mensuales. Esto hay que redondearlo un poquito para entenderlo. 500 millones de bolívares de los viejos mensuales para que una familia pueda subsistir y cubrirse sus gastos. Estamos hablando de un número elevadísimo de sueldos mínimos comparados con el punto actual. Estamos hablando de más de 23 sueldos mínimos, solamente para cubrir la cesta. Y eso pues tiene un impacto. Ahora, ¿qué es lo que más ha subido dentro de la cesta? Precisamente el grupo de alimentos. Ojo, estos son datos del mes de julio. Allí no está el impacto, evidentemente, del incremento salarial del 98% que está ocurriendo precisamente en este mes de septiembre. ¿Cómo va a ser el indicador del IPC calculado al terminar septiembre, sumando con el de agosto, Darcy? Mire, es una buena interrogante porque nada más estos precios que aumentaron, los precios de estas verduras, de las frutas que acabo de señalar, con 2 días de haber sido aumentado el salario el pasado 1 de septiembre. Realmente pues esto es devastador para la familia venezolana, porque para lo que queda del bolsillo venezolano, porque realmente de todas las desconfianzas que teníamos nosotros los venezolanos, yo creo que la única que nos queda actualmente es desconfiar en cuanto a la cantidad de dinero que tengamos y qué podemos comprar con esa cantidad que tengamos. Venezuela, lamentablemente, Fidel, es un país en el cual comer se constituyó ya en un lujo, se constituye en un lujo. Y en un reto también. Por supuesto. En un reto. Y el reto lo genera la situación de escasez tan abrupta que se está viviendo en el país. Y es que la escasez no responde a una cuestión fortuita. Y esto hay que recalcarlo también. La escasez es producto de la caída de la producción. Y la caída de la producción está ocurriendo porque la industria nacional tiene severas dificultades para producir. Es que es muy fuerte. Es una simple y no hay dólares para importar. Claro, es una simple regla de Fidel. Si no hay producción, no hay consumo. Y si no hay producción es porque no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay una mínima capacidad de ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Todo eso se conforma lo que es el circuito económico. Llámese para las empresas privadas, las empresas públicas y todos los sectores de la economía. El sector público, el sector privado y el sector exterior, que es lo que es el resto del mundo. Y hay que apuntar también que detrás de todo esto están las políticas económicas que pueda desarrollar el gobierno nacional de cualquier país, incluido el nuestro, porque son esas políticas las que impulsan, detienen, frenan o hacen retroceder la economía y los niveles de producción. Lamentablemente. Bueno, Fidel, seguiremos conversando sobre esta temática, por supuesto, sin lugar a dudas, porque es extensa, densa y cada vez más compleja. Se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Así que nos estaremos yendo por hoy, pero les recordamos que a partir de esta semana estamos los martes de mañana, que los esperamos mañana martes,
que nos acompañen y estaremos llevando adelante una sección nueva con un invitado que tendremos constante en nuestro programa. Todos los martes, así que todos muy atentos, amigos. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía y no olviden que debemos conducirnos con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde, hasta mañana.